Todos hemos sido llamados a la oración, a estar velando, ¿no? Con acción de gracia, dice su palabra. Bien, aquí relata algo muy importante que es perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Amén. La oración es amar, es amor. Amén. Porque decía la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que Dios es amor. ¿A quién van dirigidas todas nuestras oraciones? A Dios, ¿no? Entonces, amar es orar. Por ahí decía una palabra que ¿qué mérito tiene si amo al que me ama? Es fácil amar a quien me ama, pero a quien no me ama, si yo lo amo a él y lo gano para Cristo, o si lo llevo por medio de mí, me hago al débil, ¿no? Al débil me hago como débil, dice Pablo, ¿no? ¿Pero por qué? Para ganárselo para Cristo. Amén. O sea, en esto conlleva oración, y una oración conlleva una acción de fe. Amén. Entonces, la fe sin obra es muerta. Entonces tenemos que ponernos en acción. Entonces la oración es amar, ¿no? Es levantar nuestro corazón en adoración al Señor Jesús. Vamos a ver algo muy importante. Quiero empezar con algo básico, fundamental, que la oración es un medio de comunicación. Yo creo que la mayoría lo saben, pero voy a recalcarlo. La oración es un medio de comunicación con Dios, algo indispensable para nuestra vida espiritual. Amén. Cada persona debe aprender a comunicarse con Dios. Pues entonces la oración es un acto de adoración y comunicación que incluye la presentación de nuestros deseos a Dios. Amén. Entonces, aquí vemos por medio de lo que he dicho, que es una comunicación con Dios, es una comunión con Dios. Amén. Es un diálogo con el Creador. La comunicación es de corazón a corazón de Dios. Es para el cristiano el aliento del alma. Amén. Bien, si podemos saber también que en Mateo capítulo 5:38, si todos pueden buscar, Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 5. Perdón, vamos a ver allá en Mateo capítulo 6. Después vemos la otra cita. Dice la palabra de Dios. Y se habla Jesús y la oración. Amén. Mas tú cuando ores en tu aposento, en el versículo 6, en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídas. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pues entonces, esto también está en Lucas capítulo 11, si no me equivoco, en Lucas capítulo 11, que le dijeron los discípulos: Maestro, enséñanos a orar, ¿no? Dice, y la oración queda así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Y después sigue: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, aquí podemos ver algo muy importante que quería dar, que es la oración en sí. Amén. Porque los discípulos, vamos a ver allá en Lucas, capítulo 11. Amén. Bueno, aquí vemos lo mismo, pero aquí dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo? Señor, enséñanos a orar como también
Juan enseñó a sus discípulos. Y es lo que hemos leído antes. Amén. Bien, aquí hay algo muy importante que es la oración, pero quiero dar a hablar estos puntos principales que se deben incluir y que es en toda oración, que son los elementos de la oración. Amén. La oración cristiana y el orden de importancia en el que deben de presentarse. La oración debe de empezar por una exaltación. Amén. Por ejemplo, aquí viene Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Santificado sea tu nombre, reconociendo que Él es Dios. Amén, que Él está en los cielos, que Él es el Dios altísimo. Amén, que Él es el Todopoderoso. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, con una exaltación. Luego pedir por nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Ayúdame en esta necesidad que tengo. Cada uno ya la puede ampliar de una manera personal, pero aquí tenemos un ejemplo de la oración. Amén. ¿Cómo podemos? Porque si nosotros teniendo la palabra de Dios y de repente que tenemos ese sentir de orar por nuestro prójimo, orar con amor, ¿no? Tenemos que tener una orientación, un buen ejemplo. ¿Y qué mejor ejemplo que el de Jesús? Amén. Entonces tenemos que ver por medio de su palabra, amén, que una oración se empieza, aunque sea por mi amigo, por mi prójimo, pero tengo que tener en primer lugar a Dios. Amén. Jesús de por sí fuera el mejor amigo, pero Él no empezó orando por el amigo en sí primeramente. Él empezó, Padre nuestro, que estás en los cielos, Altísimo Señor, Dios Todopoderoso, Dios Padre Celestial. Amén. Son ejemplos de exaltación. Luego pedir por nuestras necesidades, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Amén. Seguidamente suplicar el perdón, porque sabemos que a veces hay cosas que no agradan al Señor y por eso está la oración. Amén. Para decirle al Señor, perdóname mis ofensas y aún las que a lo mejor no soy tan consciente de las cosas que a veces hago, perdóname Señor, porque yo necesito de ti. Tú me ayudas a seguir adelante, tú me edificas, tú me proteges, tú me guardas. Perdona mis errores, perdona esta falta que he hecho. Y el Señor es bueno y amplio en perdonar. Amén. Si uno se acerca a Él humillándose, si uno se acerca a Él de corazón. Amén. Entonces Él perdona nuestras ofensas. Y finalmente, rogar por que su protección esté con nosotros. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén, así dice la palabra. Y así, cada uno puede hacer un estudio personal y puede ampliar de una manera personal la oración siguiendo este orden. Amén. Entonces, no hay excusas para decir, Señor, nunca aprendí a orar. Nadie, ningún hermano se paró alguna vez, ni el pastor, a decirme cómo se puede orar, cómo se debe de decir. Nadie me lo dijo. Yo creo que esto es algo resumido que he puesto para no extenderlo, porque esto es muy amplio. Amén. Nuestra oración debe tener sinceridad. Amén. Vamos a verlo allá en el libro de Jeremías, capítulo 29, 13. A ver si me lo puede ayudar la hermana Belén. 29, 13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, me buscaréis de verdad, con sinceridad. No porque quiero obtener una novia, no porque quiero obtener el coche, no porque quiero tener una casa. Intereses, ya sabe, al que tiene intereses, Dios le pasa no lo pasa en alto, pero le hace pasar por la situación que necesitará a lo mejor para saber que necesita de Dios. Amén. Hasta que aprenda a que verdaderamente necesita de Dios. Entonces hay que buscarle a Dios verdaderamente, o sea, con sinceridad. Hay que tener una oración sincera. Amén. También la oración debe de tener fe. O sea, debe de hacerse creyendo. Amén. Marcos 11:24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén, siempre y cuando sea bajo la voluntad de Dios. Amén, no es que uno se pueda encaprichar decir,
yo quiero este coche, yo quiero este coche. El que tiene este actor famoso, yo quiero este coche, y se empeña y dice, no, yo voy a sacar un día de ayuno y ve que no pasa nada. Va a seguir así, porque Dios no atiende capricho. Amén. O el que quiere otras cosas y a lo mejor no se le dan, no. Dios, un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Dios no atiende berrinches, ni caprichos, ni exigencias. Amén. Porque Él es Dios y Dios es orden. Amén. Entonces a Dios hay que, a Jesucristo hay que acercarnos en oración con sinceridad, con fe. Primeramente ya hemos visto lo que es exaltarle a Él, ¿no? Nuestras necesidades, suplicar por nuestro perdón, la protección, amén, que esté con nosotros y acompañado de sinceridad, de fe. Amén, creyendo que será así. Demos una alabanza al Señor, gloria a Dios. También con justicia. Vamos a ver allá en Santiago capítulo 5. Bueno, ya ni busco aquí porque, pero no debemos de hacerlo, Bueno, los que tienen Biblia busquen. La hermana Belén nos ayuda, muy agradecido estamos, pero me ha ganado. Santiago capítulo 5, versículo 16. Amén. ¿Ya lo encontraron todos? Bueno, yo todavía no. Vamos a ver, hermana Belén. A ver, dice, ¿qué dice? Amén. O sea, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es justo? No es solamente una palabra, no. Es algo que se vive, algo que se hace. Y no es la justicia que yo por ser tan bueno, pues ya estoy bien. No, es lo que Dios, por medio de su palabra, uno hace, lo que dice su palabra y la cumple. Amén, lo que Jesucristo nos demanda. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, ¿no? Lo tendrás en primer lugar, por decirlo así. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Todas estas cosas que la palabra de Dios nos muestra, que hay que buscarle a Él con sinceridad, con fe, creyendo, amén. Todo esto está primero, dice, confesaos vuestras ofensas, a unos a otros también nos dice, amén. Y orad por otros, para que seáis sanados, amén. ¿Esto qué quiere decir? Que como nosotros somos una familia en Cristo Jesús, amén, a veces siempre hay pequeñas diferencias, pequeños roces, amén, pero se pueden solucionar. Por eso Jesucristo nos ha dado su Espíritu, amén, que nos guía a toda verdad y con amor resolver aquellas situaciones. Porque no es posible que nos quedemos a veces estancados. Hermana, sígame poniendo ese versículo, por favor. Que nos quedemos estancados, amén, en esa situación sabiendo que hay una salida que es Jesús. Amén. Entonces, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, lo que es hoy en este tema en sí, amén, orando con amor por los demás, para que seáis sanados. ¿De qué cosas? A veces puede haber amargura, a veces puede haber rencillas, odio, ¿no? Uy, que ese hermano no lo aguanto, a esa hermana no lo aguanto, que mira cómo habla, etcétera. Pero no, por eso Dios dice, soportaos unos a otros, amén. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? Eso está en Primera de Juan, si no me equivoco, más adelante lo vemos, pero la palabra de Dios dice así, amén. O sea, por su palabra es verdad, por medio de su palabra nos limpiamos, todo nuestro ser, nuestra alma, amén, se quita de todas esas virutas de basura que a veces se quieren hacer, como quien dice, un cáncer en nuestra alma. No sé si algunos saben lo que es el cáncer. A ver, nuestro cuerpo tiene células, ¿no es cierto? Y esas células cumplen funciones, ¿no? Vale, hasta ahí vamos bien, han aprobado. Pero cuando esas células no quieren cumplir esas funciones, ¿qué pasa? Se rebelan, ¿no es cierto? Y cuando esas células se rebelan, pues surge el cáncer. ¿Por qué? Porque no cumplen las funciones. Entonces no sea que en nuestra alma a veces no cumplamos las cosas que Jesús, los estatutos, lo que Dios manda, lo que Jesucristo manda, lo que a Él le agrada, y en nuestro ser se comience a hacer una situación en nuestra alma cancerígena. ¿Amén? Y se convierta tal vez en algo ya como un pecado que a nuestro ser nos vaya haciendo menguar cada día más, bajar cada día más. ¿Por qué? Porque hemos dejado de buscarle a Dios en oración.
con sinceridad, con fe. Amén. Entonces la palabra de Dios nos guía a toda verdad y Dios quiere siempre para nosotros lo bueno. Amén. Él nos quiere ayudar. Y a veces nuestra humanidad como que no gusta que Dios haga su voluntad, pero, ay, que no quiero ayuno. Es el ayuno de tal, hay un ayuno en la iglesia. Ay, qué bueno, me quedaría durmiendo aquí más tiempo. Cómo me gustaría no estar en ese ayuno y a lo mejor irme a otro sitio. No, pero hay que hacer lo que dice su palabra, amén. A Dios no se le busca viendo la televisión, a Dios no se le busca yéndose por ahí de compras, a Dios no se le busca de una manera como este mundo cree que es así, no. A Dios se le busca por medio de su palabra, amén. En oración, como dice su palabra, amén. Y ahora más adelante miraremos cómo es. Con justicia, ¿no? Unos por otros. En obediencia, vamos a ver allá en 1 de Juan capítulo 3, versículo 22, amén. Dice la palabra de Dios, si lo pone por favor hermana Belén, 22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Amén. Entonces los mandamientos, como decía antes, son amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo, amén. Honra a tu padre y a tu madre, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, amén. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no robarás, no hurtarás, amén. Entonces todas estas cosas tenemos que nosotros saberlas no porque la hemos escuchado de una película y creemos que es una fábula, no, sino porque lo dice su palabra, amén. Tenemos que creer que es así. Y así, haciendo esto, hermanos, nosotros hacemos lo que Dios le agrada. Estamos haciendo justos, amén, porque su palabra nos respalda. Estamos siendo obedientes, amén. Y eso es a lo que Dios le agrada. A veces, yo recuerdo que una vez, contaba una anécdota de una persona que se había encontrado un dinero, ¿no? Un dinero, no sé, creo que eran como, a ver, déjame acordarme, unos 800 euros, el sueldo de un mes de una persona. Se le había caído, ¿no? Y resulta que aquel hermano, no voy a decir su nombre, solamente voy a decir el hermano, dice que la vio aquella mujer y vio que se le cayó algo. Y él al ver dice, uy, tanto dinero, madre mía, yo pasando necesidad, yo aquí sin dinero. Y ahí había un pastizal no tan desagradable, ¿no? Muy bien, muy asequible, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Que este hermano fue en su coche, buscó a esa mujer y se lo dio. ¿Amén? Pero no porque él era muy bueno, sino porque él tenía un Dios que es bueno. Y por eso somos buenos. Él una alabanza al Señor. Gloria a Dios, amén. Entonces otro hermano decía que una vez él estaba sin trabajo y que no tenía nada, ¿no? Y que de repente durmiendo él pensando en la situación y le llega una llamada y dice, mira, con este trabajo tú vas a ganar mucho dinero. Pero él sabía que eso no era bueno. Y él necesitando. Y ahí está la obediencia, la fidelidad a Dios. Amén. Porque sabemos a quién miramos, sabemos en quién esperamos. Nuestra esperanza no está puesta en sacos rotos, queridos hermanos. Nuestra esperanza no está muerta. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Amén. En el que vive, en el Dios vivo. Entonces, la obediencia, lo que le agrada a Dios es obedecerle a Él. ¿Y cómo le obedecemos? Escudriñando su palabra, mirando. Si yo me intereso por Dios, tengo que saber qué es lo que a Él le gusta, tengo que ver qué es lo que Él quiere y tengo que cumplirlo y ver, Dios mío, ayúdame, que a lo mejor yo no entiendo mucho, pero enséñame, y me comienzo a leer la Biblia, comienzo a leer el Salmo 119, el Salmo 23, pongo a ver el Génesis y veo que Dios me está diciendo muchas cosas que tengo que creer, las cartas y bueno, ¿no? Y así me intereso y quiero saber qué Dios quiere más de mí y querer agradarle más. Y por eso que le agrado y en oración, orar por mis prójimos. Amén. Orar por los demás. Entonces también ya hemos visto que la obediencia también tiene que tener la oración contrición. Vamos a ver allá en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7.
Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Amén. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿y qué más? Y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Hay por ahí una canción, y yo sé que esto ya lo han venido diciendo, pero yo sí, es que estoy de acuerdo con eso, porque dice: Dios escucha oración, ¿no? Oración es alimento, ¿no? Entonces sí, es verdad. Dios no rechaza oración, perdón, dice, ¿no? Dios sí escucha la oración, amén, pero no la oración de todo hombre. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque Dios escucha al justo, amén, al que hace su palabra, al que cree, al que ha oído de Jesús. Yo he escuchado que Jesús, y tiene ese deseo de buscarle de él, y ese hombre se arrepiente en ese momento. Dios no lo va a escuchar, claro que sí, amén. Si ese hombre escuchó que Jesús le ama y que quiere su vida salvar, y ese hombre pecador se arrepintió en ese momento, Dios escucha su oración, amén. Entonces Dios sí escucha la oración de un hombre que se arrepiente, de un hombre que se acerca a Él con humildad, amén, de alguien que se acerca creyendo con fe, amén. Pero Dios no escucha la oración del impío, del hombre que sigue haciendo cosas indebidas que a Dios no le agradan. Dios no escucha esa oración, amén. Entonces aquí la oración tiene que tener eso, acercarse a Él, humillándose, creyendo, amén, convertirse de sus malos caminos a los caminos que Dios tiene preparados. Demos una alabanza al Señor. Tipo de oración. La oración puede ser la adoración, la alabanza, ¿no? Con adoración, con alabanza. La adoración es adorarle por lo que Él es, amén. Por ejemplo, ¿Dios qué es? Soberano. Él es bueno, creador, justo. A ver, un jovencito que me diga por ahí amor, amén. A ver. Él es fiel, amén. Misericordioso, bueno, amén. Entonces en la oración dice que la oración es, la comunicación con Dios es levantar nuestro corazón, amén. Entonces a Dios le tenemos que adorar, amén. Él es bueno, Él es grande, Él es justo, misericordioso, amoroso. Y también alabarle por lo que Él hace. ¿Cuántas maravillas Él ha hecho en nuestras vidas? Amén. Amén. A veces nos pasa que dice: yo no veo milagros, quiero ver un milagro en mi vida. Y a veces me pongo a preguntar, digo, muchos hermanos se ponen a decir los milagros de Dios. Yo creo que Dios puede seguir haciendo más milagros. Amén. Pero yo me acuerdo de cuando yo recibí el Espíritu Santo, amén. Nuestra boca, nuestra voz hablaban otras lenguas, ¿no es cierto? ¿Amén? O sea, eso yo no lo puedo hacer. Es un milagro de Dios que hizo en mí y en cada uno de ustedes. Así que siéntase dichoso por eso. Amén. Que es un milagro es una alteración de la ley natural, de las leyes naturales. Amén. Entonces, algo especial pasa. Entonces, también hay tipo de oración de arrepentimiento, de súplica, de petición, de intercesión, ¿no? Con salmos, vemos en los salmos que hay distintos tipos de oración también. Ahora sí vamos a lo que es interceder por otros, amén. En Santiago capítulo 5 versículo 16, Santiago, el libro de Santiago, dice: confesaos vuestra... creo que ya lo leímos, ¿no? Sí, ya lo leímos, amén. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16. Dice: no, este no era. 5... A ver. No, era el Santiago capítulo 5:16, pero ya lo hemos leído, amén. Dice: pedir por los ministros de la iglesia, amén. Por los creyentes,
por los amos, por los hijos también, o sea, tipos de oración, por los padres y por los amigos, por los enemigos, por los perseguidores, eso está en la Biblia, amén, por los que nos abandonan, por los que calumnian. Vemos allá también en 2 capítulo 1, versículo 11, vamos a ver en 2 capítulo 1, versículo 11. Voy a buscar aquí otra cita bíblica. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Cooperando en oración. Amén. Bien. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Y como cuerpo cumplimos muchas funciones. Vamos a ilustrarlo así. Me estoy peinando, me hago así, ¿no? Bien, ¿no es cierto? Cada uno se peina, si se pica por aquí se rasca con... Si te duele mucho, te rascas con delicadeza, ¿no es cierto? ¿No es cierto, verdad? ¿No? Si tengo hambre, la mano coge una cuchara y le lleva a la boca. Pero la boca no puede reclamarle a la mano, ¿no es cierto? Ni la mano a la boca, porque las dos se ayudan mutuamente. Ya que si la mano no llevase la cuchara con comida a la boca, esta mano no tendría fuerza, ¿no es cierto? Ni nuestros pies para llegar hacia algún lugar al cual queremos ejercer algo. Ya que si nuestra mano no quiere obedecer, por así decirlo, estaríamos todos con los pelos alborotados, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como cuerpo de Cristo coordinemos con un objetivo o coordinemos en algo muy importante en lo que es en este caso la oración por los demás, amén, ¿no? Así como usted cuida su cuerpo, se ve a un espejo y dice, uy, qué bien me veo, ¿no? Qué alegría este día, el sol brilla más, qué bien. Entonces, se ve así, es el amor al prójimo, amén, y se ama a tu prójimo como a ti mismo, amén. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nadie se conoce mejor que uno mismo para poder amar a una persona como uno mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de orar, amén. Debemos de orar como lo hacemos por nosotros, por los demás, de una manera especial. Así como Jesús de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera tan especial, amén. Así nosotros tenemos que, por medio de Jesucristo, interceder por las personas, por los hermanos, amén. Demos una alabanza al Señor, decimos, gloria a Dios, amén. Cooperando con un mismo propósito. Vamos a ver allá en Salmo 122, versículo 6. Amén. ¿Lo tienen? Dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Amén. Pedid por la paz. Por la paz, esto en Jerusalén y también por cada uno de nosotros. Amén. Jerusalén representa en el sentido espiritual, ¿no? A nosotros nos representa en el corazón, ¿no? Entonces cada uno de nosotros pedir la paz en Jerusalén por la vida de cada hermano. En este caso habla de una ciudad, amén, que a veces estaba continuamente en guerra y que a veces está asediada, ¿no? Entonces aquí nos dice por medio de la palabra que pedir la paz. ¿Y cuántos no lo vemos en nuestra vida, llevando esto a nuestra vida personal, espiritual? Podemos pedir la paz no tan solo por Jerusalén, sino también por nosotros, por nuestro hermano. Amén. Aparte de querer, ¿cuántos queremos paz nosotros mismos? Pero no la paz de este mundo, sino la paz de Jesús. Amén. Entonces también a nuestro prójimo. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todo ¿quién? Por todos los santos. Amén. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo
capítulo 2, versículo, a ver, dice introducción. ¿Ya lo tienen? Capítulo 2, versículo, a ver, lo busco aquí yo. No me acuerdo. Primera de Timoteo, capítulo 2, primera de Timoteo. A ver si lo encuentro. Sí, es 8, ¿no? Se habla sobre la instrucción y la oración. Primera de Timoteo. Sí, perdón, es 2:1. Es que no puse el versículo porque yo me iba a acordar, decía, me acuerdo aquí que es el 1 y se me ha olvidado. Bueno, entonces aquí, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice, exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones y peticiones y acciones por todos quienes, los hombres. Amén, ya hemos visto antes que es a los santos, ahora por todos los hombres, ¿no? ¿Por quiénes más? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? O sea, con el propósito de ¿qué? De que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. ¿Y qué más? Y honestidad. Amén. Porque esto ¿qué es? Bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, antes decíamos que hay que agradarle a Dios. Entonces esto es bueno y agradable. ¿Y cómo lo sabemos? Por medio de su palabra, que es verdad. Amén. ¿Y cómo no hacer esto? Si a Dios le agrada, hay que hacerlo. Amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver también allá en... Amén. En Lucas capítulo 7, versículo 2 al 3. Amén. Vamos a ver qué nos dice... Lucas capítulo 7. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Por favor, el siguiente versículo. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, ¿no? Y los que llevaban, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Amén. ¿Y el joven qué hizo? Se levantó. ¿A que sí? ¿No? Y siguiente. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿No? Vamos aquí, qué maravilloso es. Amén. Estaba aquí esta mujer en una situación muy dificultosa. Ella a lo mejor ni sabía, pero ahí estaba Jesús. Amén. En un lado estaba la muerte que venía, todos llorando, todos tristes, y en el otro frontal se acercaba Jesucristo, la vida. Y resulta que al llegar uno al uno, resulta que Jesús demuestra, amén, que aquella persona que estaba muerta vive, amén, vive. Y qué gozo para aquella madre que después de ver a su hijo muerto, lo ve que está vivo, amén, y entregado de las manos de Jesús. ¿Esto qué representa, queridos hermanos? Que a veces, un poco enfocando en la familia, los padres tienen la solución de ayudar a sus hijos poniéndolos en las manos de Jesús. Amén. Amén. A veces su hijo, no sé, uno como padre, pues yo no digo que... No me quiero meter tanto en cómo tienen que hacerlo, pero si la palabra de Dios nos dice algo muy importante como es hablarle de Jesús, motivarlos a que sigan adelante buscando de Jesucristo, amén, porque lo vemos por medio de su palabra, que el estar en Él da vida, amén, porque el estar en Él dice que levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, amén, como las águilas, nos hace referencia. Entonces la palabra de Dios nos da muchas directrices, muchos puntos en el cual si creemos en Él, en sus promesas, Dios nos respalda y nos bendice, amén. Así que padres, anímense, no decaigan vuestro ánimo, sigan animando a su hijo, orando por sus hijos, a que sigan adelante, amén. También vemos allá en la fe viene por el oír, vamos a ver allá en Mateo capítulo 15, versículo 22, amén.
Mateo capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gravemente atormentada por un demonio, ¿sigan? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues das voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Siguiente. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Entonces vemos que aquí que la mujer, ella rogaba y decía: Señor, había escuchado que Jesús hace grandes cosas. Amén. Había escuchado que Jesús había levantado un paralítico, había sanado al cojo, había dado la vista al otro, ¿no? Y esta mujer dice: no, yo quiero también ver eso especial, vivir eso especial, quiero que Jesús sane a mi hija, ¿no? Y vemos que ella se acercó porque tuvo fe. La fe viene por el oír. Amén. Escuchó de Jesús. Entonces, pero vemos que aquí que Jesús le dijo: no es tu momento todavía. Estoy para los míos. Pero la fe de esta mujer fue tan grande que Jesús le dijo: tu hija es sanada en estos momentos. Amén. Entonces aquí vemos que vemos una manera como de no desfallecer en intercesión. Quizás no estaba, vamos a decirlo así, orando ahí a viva voz, pero estaba, como quien dice, constante. Vemos algo ahí, la constancia de insistirle a Jesucristo, de insistirle a Dios. Amén. El Señor, yo a lo mejor no me merezco esto, Señor, pero ten misericordia de mí, por decirlo así. Ayúdame a seguir adelante, a mi familia, a mis hermanos, ayuda a mis compañeros, ayuda a mi prójimo. Amén. Entonces, vemos que aquí esta mujer, Jesucristo no le hizo indiferencia ante la fe que tuvo esta mujer. En Job capítulo 42, versículo 8, vemos que Job intercede. ¿También por quién? Por los amigos, ya que los amigos se habían acercado ante Job según para acompañarle, pero terminaron criticándolo, diciéndole pues que algo había hecho para que estuviese así. Pero dice la palabra de Dios que al final Job se terminó intercediendo. Dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará. ¿Por quién? Por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Amén. Vemos aquí que Dios no escuchaba a sus amigos. ¿A quién escuchaba Dios? A Job. Porque Job era un hombre fiel y justo. Amén. ¿Qué significa justo? Que él hacía conforme lo que Dios le pedía. Amén. Si los podemos ver en el libro de Job, pues eso ya lo hará cada quien en casa, ¿no? Verán que lo que Job hizo fue mantenerse fiel. Entonces, lo que hizo Job fue también algo parecido o algo similar a lo que hizo Pablo allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Amén. A ver si lo ponemos. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Dice: sino que todos, ¿qué dice? Me desampararon. No les sea, ¿qué dice? ¿Qué está haciendo ahí? Está intercediendo, ¿no es cierto? Que a pesar que a mí me han hecho algo pues que no es bueno y que no me sentí bien, a pesar de que ellos cuando estaba conmigo me decían y me abrazaban que eran mis amigos, pero a la hora de la verdad me encontré solo. Mas Pablo dice lo siguiente, pues a ver, el mismo versículo, dice: no les sea tomado en cuenta, amén, no les sea tomado en cuenta, ¿no? Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y el siguiente versículo, ¿qué dice? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio, ¿qué? Fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación
y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Amén. Podemos ver que si ponemos nuestra confianza en Jesús no vamos a salir derrotados. Amén. Damos una alabanza al Señor. En 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 16, dice, perdón, es lo mismo, ¿no? Ahí sí. Bueno, vamos a ver allá en Lucas capítulo 22, versículo 39. Y aquí sí quiero hacer un poco más de enfoque en lo que es, ya hemos visto acerca de la oración, amén, la oración por los santos, amén, la oración por el prójimo, la oración porque a veces uno, por intercesión por los demás, por si hay una falta, amén. Hay que interceder, hay que obrar con amor, amén. Porque como decía antes, ¿qué mérito tiene si amo al que me ama? Amén. El mérito está en amar al que no me ama, amén. Entonces, eso tiene más mérito. Dice Jesús, ora en Getsemaní. Dice, yo antes decía que no hay mejor amigo que Jesucristo, amén. No hay mejor ejemplo que el de Jesucristo, amén. No hay mejor amigo que Él. Entonces dice la palabra de Dios, y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y Jesús ya les había enseñado a orar, amén. Ya les había, que estaba casi en la etapa casi final, habían ya pasado siquiera unos 2 años y medio o casi 3, ¿no? Entonces aquí vemos que Jesús les dijo, y saliendo se fue como solía, y cuando llegó al lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de ¿qué? De rodillas oró, ¿no? De rodillas. Mira, hermano, a veces uno dice, ¿por qué tengo que arrodillarme? ¿Para qué? ¿O por qué? ¿No? Mire, ahí vemos Jesús, que es el mismo Dios manifestado en carne, dándonos ejemplo. Amén. Por eso yo no puedo hablar de mí, no puedo decir yo me arrodillo y paso aquí adelante o me arrodillo en el asiento. Por eso el mejor ejemplo es Jesús y nosotros tenemos que hacer vivo ese ejemplo. Amén. Tenemos que hacer realidad ese ejemplo. Entonces, si Él nos da el ejemplo del que Él se arrodilló, entonces aquí lo vemos que Él, por medio de su palabra, es puesto de rodillas y oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y se le apareció un ángel en el cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis ¿en qué? En tentación. Amén. Entonces, queridos hermanos, la oración es vital, es importante. Amén. Es importante, tenemos que ser conscientes de que es nuestro, más que a veces uno decía nuestra comunicación, nuestro teléfono al cielo, ¿no? Pero es ese momento tan íntimo con Dios, amén, en que nosotros nos acercamos a Él con fe, con sinceridad, con justicia, amén, creyendo que Él va a responder nuestras oraciones, orando por mi prójimo, orando por mi hermano, que si me ha ofendido, que si me ha hecho algo, o que si yo he hecho algo, yo me acerco ante Dios, me acerco ante Él, y con unas palabras de amor y con unas palabras de acuerdo, mutuo acuerdo, solucionamos aquello. Amén. Entonces vemos aquí que Jesús oró, amén. Él intercedió, Él se arrodilló, amén. Yo no sé, querido hermano, si Jesús se arrodilló y Él oró y Él intercedió no tan solamente por sí mismo, sino por los demás, yo creo que cada uno de nosotros también podemos hacerlo. Amén. Yo no sé qué necesidad tienes tú en esta tarde. Si quieres orar por tu hermano, por tus hijos, por tu familia, por tu salud, porque quieres poner tus programas, tus proyectos en las manos de Dios, bien puedes hacerlo. Amén.
aquí hay un altar. Amén. Nadie se va a salvar porque pase al altar. Eso no es doctrina. Se salva uno porque le entrega su vida a Jesús. Amén. Uno pasa al altar en acción de fe. Amén. Pero eso no te va a salvar, es verdad. Pero eso te va a dar, eso es una acción en la cual nosotros le decimos, Señor, yo creo, yo hago, yo me pongo en acción y paso hasta ese lugar porque quiero llenarme de tu presencia. Quiero estar ante tus pies. Amén. Tenga la bondad de estar en pie, querido hermano. Y aquel hermano que tenga una necesidad tiene toda la libertad de pasar aquí hasta este lugar. Los que son hijos bien pueden decir, bueno, creo que hoy es el Día del Padre, ¿no? Pero no tan solamente por el Día del Padre puedes venir hasta este lugar y decirle, quiero interceder por mi papá, quiero orar por mi papá, ¿no? O viceversa, la esposa quiere orar por su esposo. Hoy es el momento, hoy es ese momento indicado en el que tú puedes acercarte al Señor Jesús con toda libertad, amén. Con toda libertad, cree que Él está aquí, tú tienes que creer que Jesús está aquí, amén. Él está aquí, aleluya. Podemos nosotros decirle, Señor, ayúdanos en este momento a seguir. Ayúdame, oh Dios, a interceder por mi hermano como a ti te agrada, Señor Jesús, porque yo quiero, Señor Jesús, agradarte cada día más y más a ti. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Estamos en este lugar una vez más, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida. Exquisita presencia de Dios, llena mi vida, llénala de ti. Señor, llénala de ti, Señor, exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, oh Señor, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Exquisita presencia, presencia de Dios. Llena mi vida, Señor, de ti. Aleluya. Bueno, gracias a Dios, hermano, por la palabra del Señor. Y vamos en este momento a recoger la ofrenda de este culto. Vamos a pedirle a nuestro hermano Luis Alberca y también nuestro hermano, no está aquí, nuestro hermano Daniel Vera, no está. ¿Dónde está el hermano Daniel Vera? Bueno, siempre lo